Saludos, aquí estamos en Átomos y Bits. Esta semanita venimos a contaros temas de interés, como todas las semanas, claro, de ciencia y de tecnología y de innovación. Lo hacemos de la mano de Xiaomi con su 12T Pro, que ya lo tiene en marcha. Momentos a otro nivel, momentos para ser captados con la mejor calidad, con movimiento, con luz, con oscuridad, da igual. 200 megapíxeles, lo último de fotografía tiene este teléfono con su Snapdragon 8, su hipercarga de 120 vatios, batería de 5000 miliamperios, una pantalla AMOLED de Crystal Res de 120 hercios, una barbaridad, un diseño que es además que está fuera de lo normal, con un sensor de imagen de 200 megapíxeles, como digo, además de un distintivo y resistente efecto metálico alrededor de la cámara. De magia de cine, es el nuevo teléfono de Xiaomi que puedes encontrar pues en su página, por ejemplo, en mi.com o en los distribuidores especializados de telefonía. Átomos y Bits funciona cada semana, llega hasta tus oídos, entre otras cosas gracias a la compañía de Xiaomi, pero también a la recepción técnica de Esteban Novillo, con los comentarios jugosos y súper interesantes que siempre nos informa José Manuel Nieves, y aquí en el micrófono Pedro Pablo May, que te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, hablamos con don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor, en esta época otoñal que tenemos ya encima de nosotros? Hola, Pedro Pablo, pues muy bien. ¿Está usted revolucionado? ¿Está usted revolucionado? Porque he leído por ahí que está usted muy revolucionado con la astronomía. Es que hay noticias importantes. Pues Hoy hablaremos de alguna de ellas. Hablemos de ellas porque para noticias importantes aquí estamos, en Átomos y Bits, para contar lo último de lo último, desde los neutrinos hasta el espacio-tiempo, las emisiones electromagnéticas y lo que haga falta. Cuéntanos. Pues sí, pues hoy vamos a hablar de una auténtica revolución en el campo de la astronomía. Y es lo que se conoce como la astronomía de mensajeros múltiples. Ahora te explico lo que es. Desde siempre, toda la historia de la astronomía, lo que hemos hecho hasta ahora es utilizar la única forma que teníamos de obtener información sobre el universo y los objetos que hay en él, que es la luz. Esa luz nos llega en distintas longitudes de onda. Sabemos que el ojo humano y los telescopios ópticos, que operan en el mismo rango, solamente ven un trocito de esas longitudes de onda, de ese espectro, ¿no? Pero hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Están desde los rayos X a los infrarrojos, a los ultravioleta o a los rayos gamma, que es la forma más poderosa de luz que hay. Lo que no podemos ver a simple vista o con telescopios ópticos, pues lo vemos con telescopios de infrarrojos, con telescopios de radio, que son radiotelescopios, o con telescopios de rayos X, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser luz. Es decir, todo lo que vemos, todo lo que sabemos del universo, lo sabemos interrogando al único vínculo físico que nos une con las estrellas, que es la luz que emiten, con las estrellas y con las galaxias. Uh-huh. Pero resulta que los fotones, que son las partículas que transportan la unidad mínima de luz, no son los únicos mensajeros que nos traen información de lo que hay en el universo. Resulta que hay otros, ¿no? Y el estudio y el descubrimiento de esos otros mensajeros es lo que está dando lugar a lo que se llama la astronomía de mensajeros múltiples. Uh-huh. Por ejemplo, en 2017 fue la primera vez que se consiguieron detectar ondas gravitacionales, ¿no? Las ondas gravitacionales no tienen nada que ver con la luz ni con las emisiones electromagnéticas, sino que son otra cosa. Son unas ondulaciones, como su propio nombre indica, en el propio tejido del espacio-tiempo, ¿no? Es como si tiramos una piedra al agua, esas ondas que se forman en la superficie de un estanque o de una laguna, esas ondas que se expanden hasta las orillas, pues lo mismo sucede con el tejido del espacio-tiempo. ¿Cuándo? Pues cuando se produce pues el equivalente a tirar una piedra al agua, que es un evento, un suceso violento, que puede ser, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros o de dos estrellas de neutrones. Esa colisión genera un efecto parecido a este de la piedra en un lago, pero también sería parecido al zambombazo de un tambor, ¿no? O sea, cuando pegamos con un mazo encima de un tambor, ¡boom! ¿Qué pasa? Que toda la superficie, toda la piel del tambor vibra, ¿no? Pues esas vibraciones, el equivalente en el universo, cuando se produce una colisión de agujeros negros, pues
son las ondas gravitacionales. Esas ondas se transmiten, se expanden y con detectores apropiados las podemos detectar. Y resulta que esas ondas transportan información que no es posible averiguar a partir de la luz. También hay otro tipo de situaciones en las que la luz, por mucho que esté ahí, no nos sirve, no nos es útil. Por ejemplo, cuando estudiamos galaxias muy lejanas, que normalmente brillan mucho, sobre todo las que tienen núcleos muy, muy activos, esas generan una actividad enorme devorando materia y eso emite muchos rayos gamma. Entonces, las galaxias lejanas muchas veces estudian pues en esa parte de la luz que son los rayos gamma. Pero es que a menudo los centros de esas galaxias lejanas, los centros galácticos, los núcleos, que son lugares absolutamente poblados por un número enorme de estrellas, donde hay gigantescas nubes de gas y polvo, donde hay de todo, pues todo eso forma como una especie de muro y eso absorbe los rayos gamma de manera que no pueden salir de ahí, por lo tanto no nos llegan hasta la Tierra y por lo tanto no podemos saber nada de lo que está pasando. En esos casos la luz es inútil. O imagínate otro caso, por ejemplo, el Big Bang. Nosotros, estudiando la luz residual, la radiación residual que queda del Big Bang, solamente hemos llegado a 380.000 años después del Big Bang. ¿Esto por qué? Porque al principio de los tiempos, el Big Bang era una masa ardiente a miles de millones de grados, fíjate, a 10 elevado a la 32 grados. Esos son muchos miles de millones de grados de temperatura, por lo tanto, con unas energías elevadísimas, esa sopa de partículas ardientes del universo recién nacido impedía, hacía que estaban chocando continuamente e impedía que los fotones, las partículas que transportan la luz, pudieran salir de ahí para propagarse y viajar en el espacio y mucho tiempo después llegar a los telescopios. Eso no se pudo hacer. Pero el universo, al hacerse más grande y enfriarse, llegó un momento, 380.000 años después, en que la temperatura bajó lo suficiente como para hacerse transparente a la luz. Y fue la primera vez que los fotones pudieron viajar y salir. Por eso la primera luz que nosotros vemos del universo es de 380.000 años después del Big Bang, que es cuando la luz pudo empezar a viajar, salirse de esa trampa que era el universo primigenio, ¿no? Bueno, pero no sabemos, o sabemos prácticamente nada de antes. Si queremos saber lo que pasaban 100.000 años después del Big Bang, o 1.000 años después del Big Bang, o 10 minutos después del Big Bang, la luz no nos ayuda ahí. La luz solamente nos da información 380.000 años después del Big Bang. Pero bueno, ahí entramos las ondas gravitacionales que te estaba comentando, esas ondulaciones. Resulta que el Big Bang tuvo que producir muchas ondas gravitacionales. El problema es encontrarlas. Te he dicho antes que los fenómenos violentos provocan ondas gravitacionales. Pues más violento que el Big Bang se me ocurre poco, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo y es tan larga la distancia que deben de ser absolutamente tenues, y la tecnología que tenemos actualmente para detectar ondas gravitacionales nos permite solamente escuchar, entre comillas, los zambombazos más gordos del tambor, los que tenemos más cerca y los que hacen más ruido, ¿no? Pero a medida que se afinen los detectores podremos encontrar esas ondas gravitacionales procedentes del Big Bang. ¿Y qué pasa? Pues que esas empezaron a surgir prácticamente en el mismo instante del Big Bang. Es decir, tendríamos información de primera mano del propio Big Bang y no de 380.000 años después, ¿no? Bueno, eso suponiendo que el Big Bang sea la teoría final. ¿Te acuerdas que en el programa anterior hablábamos de que se estaba... Claro, suponiendo que el Big Bang sea lo que pensamos que es. Sí. ¿No? Pero hay otro, y fija, hay más cosas, por ejemplo, y de eso quería hablarte hoy, los neutrinos, la astronomía de neutrinos. Los neutrinos son otras partículas que no tienen nada que ver con los fotones y, por tanto, con las emisiones electromagnéticas, pero resulta que son seguramente las partículas más abundantes que hay en todo el universo, ¿no? Lo que pasa es que son extremadamente ligeras y livianas. O sea, son tan ligeras que los neutrinos son capaces de atravesar el resto de materia como si no existiera, es decir, pasando a través de los huecos de sus átomos y en ese paso sin interaccionar, sin chocar con ninguna otra partícula.
Fíjate, solamente el Sol, la mayor parte de los neutrinos que recibimos vienen del Sol porque lo tenemos más cerca, ¿no? Solamente el Sol nos está enviando billones y billones de neutrinos a cada segundo que pasa por cada centímetro de nuestro cuerpo. Uy. Es decir, a cada segundo que pasa, cada centímetro de nuestro cuerpo está siendo atravesado por billones de neutrinos que no tocan, ni siquiera rozan a ninguna otra partícula subatómica de nuestro cuerpo, atraviesan nuestro cuerpo, y no solo nuestro cuerpo, sino también el planeta entero. O sea, atraviesan la Tierra de un lado a otro como si no existiera, ¿no? O sea, son muy difíciles de detectar. Sí. Y durante el Big Bang tuvo que haber, o sea, una emisión de neutrinos brutal también, salvaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que de la misma manera que el universo se hizo transparente a la luz 380.000 años después del Big Bang, pues fue transparente a los neutrinos, es decir, los neutrinos pudieron viajar libremente por el espacio apenas un segundo después del Big Bang. Con lo cual, si fuéramos capaces de encontrar esos neutrinos primordiales, tú que tendríamos otra herramienta fantástica que nos permitiría bucear hasta lo que pasaba apenas un segundo después del Big Bang, ¿no? Sí. O sea que esa es la revolución. ¿Qué es lo que han conseguido un equipo de científicos por segunda vez en toda la historia? Bueno, pues han conseguido estudiar una galaxia muy lejana, que está a 47 millones de años luz, han conseguido y que tiene ese problema de ocultamiento por el bulbo central que te he dicho antes, pues han conseguido detectar, fíjate, 79 neutrinos, te estoy diciendo que a cada segundo que pasa, billones atraviesan cada centímetro de nuestro cuerpo. Bueno, pues han conseguido captar 79 neutrinos con un detector que ahora te contaré, que se llama IceCube, procedentes de esa galaxia, de la cual la luz no nos ayuda porque los rayos gamma no pueden salir de allí. Ya. ¿Qué sucede? Pues que una vez cada billones y billones de veces, o sea, una vez cada 1 elevado a la 36 veces, un neutrino sí que choca con algo, con alguna otra partícula. Es decir, entre miles y miles de billones de neutrinos que pasan, uno puede chocar con otra partícula. Y al hacerlo, provoca como un destello, un ligero destello azul, ¿no? Uh-huh. Captar esos destellos equivale a captar esos neutrinos. Y para captarlos han construido, como no, detectores de neutrinos. IceCube es uno de los más potentes, está en la Antártida, y a 2,5 kilómetros bajo el hielo, debajo del hielo, incrustados en el hielo, se ha colocado una red de 86 filas con 5.000 y pico detectores. Cada detector tiene el tamaño como de una pelota de baloncesto. Y están ahí incrustados en el hielo esperando a que un neutrino choque con algo y poder captarlo. ¿Por qué tanta profundidad? Pues porque si hay alguna partícula que pueda atravesar 2,5 kilómetros de hielo sin chocar con nada y luego de repente por casualidad chocar con una partícula de hielo, estaremos seguros de que esa partícula es un neutrino y no otra cosa. Si esos detectores estuvieran en superficie, podría ser cualquier cosa, porque está lleno de partículas que chocan continuamente unas con otras y esas nos ocultarían lo que realmente queremos buscar. Por eso los detectores de neutrinos suelen estar a mucha profundidad, ¿no? Para evitar esas interferencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues 79. Han conseguido 79 y ha sido la segunda vez en toda la historia. De billones, o sea que hay. O sea, 79 también habiendo billones. De billones por centímetro cuadrado. Madre mía, que Es es decir, como encontrar una aguja en un pajar, pero ahora, en lugar de eso, a partir de ahora vamos a decir, es como encontrar el neutrino en la Antártida. Claro, hay otros detectores repartidos por el mundo. Hay uno en el Gran Sasso, en Italia, que está en los Apeninos, y está, o sea, lo que es los sensores están a 2 kilómetros de profundidad bajo la roca, Sí. roca desnuda, y ahí hay como una especie de poza de agua súper pesada, rodeada completamente por miles de detectores a la espera de captar uno de estos destellos azules, ¿no? Y entonces esos, cuando se captan, nos dan información sobre la procedencia, sobre la energía que transporta el neutrino, sobre los procesos que los han generado, es decir, sobre los objetos que los han emitido. Y es una información, como te digo, que no tiene que ver con la luz. Así que entre ondas gravitacionales, neutrinos y alguna otra, porque hay más candidatos a partículas
formar parte de esta astronomía de mensajeros múltiples, ¿no? Pero es una auténtica revolución que nos va a permitir estudiar el universo de una forma que hasta ahora ni siquiera podíamos imaginar. Yo recuerdo cuando por fin se consiguieron detectar por primera vez ondas gravitacionales, los científicos lo comparaban a que nos hubiera surgido un sentido nuevo. Es decir, hasta ahora, decían entonces, en 2017, decían los científicos, es como si toda la información que viene de alrededor, imagínate que solamente no tenemos, de nuestros 5 sentidos de nuestro cuerpo, solo tenemos el oído. Pues sí, captamos mucha información, muchísimas cosas, somos capaces de hacer conclusiones sobre lo que nos rodea, pero imagínate que un día te despiertas y resulta que puedes ver, además. Pues imagínate cómo se enriquece toda la información que percibes de tu entorno, ¿no? Bueno, pues estos mensajeros múltiples, como los neutrinos, las ondas gravitacionales y otros que vendrán, lo que hacen sería como si de repente tuviéramos nuevos sentidos con los cuales complementar la información que ya tenemos de la luz. Y eso es exactamente lo que está pasando. Con lo cual, la información que vamos a tener a partir de ahora, gracias a estos mensajeros múltiples ajenos a la luz, que es la forma tradicional de conocer el universo, pues nos van a traer cosas absolutamente insospechadas. Bueno, quizás eso nos puede servir para centrarnos un poquito más, para descubrir muchas más cosas, aunque ahora las seguimos descubriendo, ¿no? Porque lo último que tenemos es el descubrimiento de esa estructura, una estructura enorme, oculta, detrás de la Vía Láctea. Es un tema que también me parece fascinante, que nos puedes resumir. Ya vamos, como siempre, con mal de tiempo, pero igual nos lo puedes resumir rápidamente, Claro, qué es exactamente lo que se ha descubierto. Esto, pues, tiene, en parte tiene algo que ver con lo que acabamos de hablar, Sí, ¿no? por eso. Dices, tú imagínate que estamos en el campo, ¿no? Y entonces tenemos delante una montaña, justo delante de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Exploramos ese campo, miramos a derecha, podemos ver, a izquierda, miramos para atrás, pero si miramos de frente nos encontramos con esa montaña y no somos capaces de ver lo que hay al otro lado, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa cuando enfocamos los telescopios hacia el cielo. Miramos a un lado y vemos, miramos a otro y vemos, miramos hacia atrás y vemos, pero si miramos hacia adelante está el núcleo de nuestra propia galaxia, que como te he dicho antes en el otro tema que hemos tratado, Sí. pues es una zona absolutamente opaca, con nubes densas de gas y de polvo que no nos dejan, es como un muro que no nos deja ver lo que hay al otro lado de la galaxia. Y esto es como una auténtica mancha negra en nuestros mapas del universo. O sea, no sabemos lo que hay ahí. Y esa mancha negra ocupa cerca de un 20% de todo el cielo, es decir, no es pequeña. Todo lo que nuestra propia galaxia nos oculta, porque está ahí en medio y no nos deja ver lo que hay más allá, igual que la montaña, pues nos oculta un 20% del cielo. Bueno, pues, pero los investigadores han encontrado la manera de penetrar a través de esa montaña, de ese centro galáctico, y de echar un vistazo a lo que hay más allá. Y eso lo han conseguido con telescopios de infrarrojos. No. Estamos hablando de la luz. Es una forma de luz que es la forma de luz infrarrojo. No tiene nada que ver con los otros mensajeros que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, pues resulta que la luz infrarroja tiene la capacidad de que puede atravesar esas nubes de polvo y gas para darnos un atisbo de lo que hay al otro lado. Y haciendo eso, utilizando, repasando todos los estudios infrarrojos que se han hecho durante la última década, que han sido muchos, y en algunos de ellos se han encontrado cosas al otro lado de la galaxia, ¿no? Cosas que no podemos ver directamente, porque no le podemos dar la vuelta a la galaxia para ver qué es lo que hay. Bueno, pues se habían encontrado galaxias individuales, ¿no? Pero un equipo de investigadores ha juntado todos los datos que hay con unas nuevas observaciones y han conseguido por primera vez captar una estructura gigantesca, que es a lo que tú te referías, sí, al otro lado de nuestra galaxia. Está detrás de la galaxia, pero no hay justo detrás. Está muy lejos. Está a 3.000 millones de años luz. Y es una estructura enorme, que es como un cúmulo de galaxias, que como mínimo tiene unas 60 galaxias. Arrea. Fíjate que nosotros, 60 galaxias, y es la primera vez que se ve una estructura tan complicada en lo que los astrónomos llaman la zona vacía, que es justo esa zona que no podemos ver. Y te preguntarás, ¿por qué
han visto una cosa que está tan lejos y no han visto otras cosas que pueda haber más cerca. Exacto. Pues no sé si recuerdas que una vez, hablando de los vacíos cósmicos, contamos que justo detrás de nuestra galaxia hay un gigantesco vacío en el que no hay nada. Sí. Te recuerdo, la estructura de la materia en el universo, las galaxias forman grupos, los grupos forman grupos más grandes, pero si elevamos la vista como en un zoom de estos de Google Maps y nos vamos más arriba, vemos que toda la materia que brilla, todos los grupos de galaxias forman como filamentos, como hilos luminosos. Una maraña es como una especie de telaraña en la que cada hilo de esa telaraña son inmensos grupos y cúmulos galácticos que se suceden en hilera uno detrás de otro, ¿no? Y a ambos lados de los hilos de una telaraña, ¿qué es lo que hay? Pues vacío. Bueno, pues nosotros con nuestra galaxia y nuestro grupo de galaxias estamos en uno de esos hilos y estamos justo al borde de un gigantesco vacío que nos lo oculta nuestra propia galaxia, que tiene cerca de 1.000 millones de años luz de tamaño, ¿no? O sea, es enorme. Y ahí prácticamente no hay nada, no hay galaxias, no hay nada. Por lo tanto, las estructuras que han podido ver detrás de la galaxia están más allá de esos 1.000 millones de años de vacío. Y por eso es que han encontrado esta enorme estructura que pertenecerá a otro de estos filamentos galácticos, filamentos cósmicos, que está inconmensurablemente lejos, a 3.000 millones de años luz, y que es la primera vez que se consigue ver en lo que es la zona muerta, esa zona que la presencia de nuestra propia galaxia nos impide ver. O sea, un recurso muy interesante y que cada vez está dando también más y más frutos. De lo pequeño a lo grande, de la ciencia, la tecnología, de los grandes espacios a los pequeños espacios. Bueno, los pequeños espacios según el volumen de la barriguilla, porque os vamos a hablar ahora de Xiaomi. Tiene, además de los teléfonos, la tecnología pues para imprimir, para fotografiar, para llamar por teléfono. Bueno, también tiene tecnología para pesarse. El Smart Scale, que es una báscula tan precisa que puede detectar si estás bebiendo un vaso de agua y lo que te aporta al cuerpo, con sensores de alta precisión que detectan con exactitud cómo cambia el cuerpo cada día. Utiliza un sensor de acero al manganeso, ojo, que detecta con exactitud cambios sutiles de hasta 50 gramos. Cada comida ingerida, cada vaso de agua bebido pueden ser cuantificados fácilmente y mostrarse en kilogramos o en otras medidas, por ejemplo en libras, ayudándote a gestionar de forma efectiva la información sobre tu peso. Además, con una aplicación que es Mi Fit, que registra la gráfica de movimiento y que permite, pues de alguna manera, a través de ese análisis inteligente, pues controlar mejor el peso, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos siempre, el Smart Scale 2. Lo puedes encontrar en mi.com, en la página de Xiaomi de magia de cine. Y en nuestro apartado dedicado a la tecnología, un Huawei tenemos hoy, un móvil, pues no sé, como sueles decir tú, José Manuel, una bestia de la telecomunicación, ¿no? Sí, absolutamente. Es el Huawei Mate 50 Pro. Hace poco se presentaron en China los nuevos Mate 50, uno normal y otro Pro, pero aquí a España solamente llega el Pro. Claro, hay que decir que Huawei sigue sufriendo las consecuencias del bloqueo estadounidense, que no le permite utilizar software generado en Estados Unidos, ¿no? O sea, que sigue sin tener los servicios de Google. Lleva 2 o 3 años, pero si no fuera por eso, estamos ante el que probablemente sería pues quizá el mejor teléfono de este año, ¿no? El mejor móvil de este año. Y también te diré una cosa, eso de los servicios de Google, Huawei ha conseguido paliarlo ya, porque ahora mismo ya te puedes encontrar cualquier aplicación, las mismas que estás utilizando en un teléfono Android, las puedes encontrar y puedes descargarlas también para Huawei por medio de un truco muy sencillo, que es a través de su propia
galería de aplicaciones, que la App Gallery suya de Huawei, tú pones la búsqueda y si la tiene en su galería te la muestra y si no te enseña dónde está y te permite descargarla y te permite actualizarla. Ajá. Es decir, podemos tener aplicaciones como, a pesar de no tener los servicios de Google, podemos tener aplicaciones como Gmail o Google Maps, si es que lo estamos utilizando, etcétera, etcétera. Lo que no tiene son los servicios de Google. Tú no puedes ir a la tienda de Google directamente. Sí. Pero Huawei ha encontrado el modo de conseguir que tú lo puedas hacer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene este teléfono? Bueno, pues lo tiene todo, absolutamente todo, pero intenta una vez más revolucionar la fotografía y nos vamos a centrar en eso, ¿no? Porque es que ha incorporado, sabes que los terminales de en fotografía, Huawei siempre ha destacado muchísimo, ¿no? Sí. Y bueno, pues con este terminal ha estrenado un concepto nuevo que se llama XMage, que lo que hace es un sistema mecánico. Fíjate que, verás, XMage se basa en 4 pilares, ¿no? En los sistemas ópticos, en las estructuras mecánicas, en la tecnología de imagen y en el procesamiento de imagen, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es una cámara, que es la cámara principal, que es ellos la llaman de ultraapertura de 50 megapíxeles. Entonces, este nuevo concepto de XMage aplicado a esta cámara de ultraapertura de 50 megapíxeles es lo que consigue que tengas fotografías con mucha más luz, con mucho más detalle y con muchísima más precisión. ¿Por qué? Esta cámara de ultraapertura tiene 6 hojas metálicas que se abren y se cierran en 10 posibles posiciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Al hacerlo, permiten que entre más o que entre menos luz, pero mecánico. Es algo que hasta ahora se conseguía en los teléfonos por medio de software. Sí. Y que por primera vez Huawei, por primera vez en la industria móvil, ha conseguido hacer de forma mecánica. Lo cual, puedes hacer fotos muy diferentes de un mismo sujeto, simplemente jugando con esa apertura. No es lo mismo que, o sea, si tú coges un teléfono normal, te da la apertura normal, tú puedes, entrando en el modo Pro, y si entiendes de fotografía, puedes variar los parámetros y conseguir efectos y cosas. Pero es que con esto simplemente puedes ir probando las distintas posiciones que te da y tienes el mismo sujeto con un montón de efectos y de iluminaciones distintas, ¿no? O sea, los aficionados ya a la fotografía ya tendrán opciones preconfiguradas y los profesionales podrán hacer todo lo que les dé la gana, porque además es la mayor apertura de cámara, en la que más luz permite entrar cuando está abierta del todo, de toda la industria, ¿no? Eso es una de las pequeñas cosas que tiene. Y luego, aparte de la pantalla, de una pantalla magnífica, que es de 6,7 pulgadas, con 120 hercios de tasa de refresco, etcétera, tiene el procesador, el último de Qualcomm, que es el Snapdragon 8 Plus generación 1. Estamos a punto de ver el generación 2 de Qualcomm, que todavía será más grande. Y la batería es de 4.700 miliamperios y con un sistema de carga rápida de 66 vatios, ¿no? Pero lo importante en este es la fotografía y también el nuevo software propietario de Huawei, que se llama EMUI 13, que viene montado en el teléfono y es el que nos va a permitir hacer eso que te he dicho, buscar cualquier tipo de aplicación, ya no importa que sea de Google o que no sea de Google. Lo que pasa que, claro, es un salto que muchos usuarios no se atreven a dar. Por eso, lamentablemente, las ventas de Huawei en cuanto a móviles han bajado. Sin embargo, el valor de la compañía ha subido el año pasado más de un 20%, cerca de un 28 y pico %. Y esto es porque se ha diferenciado, ha empezado a hacer un montón de periféricos entre relojes, pulseras, ordenadores, tablets, que son una maravilla y están teniendo un éxito bestial, ¿no? Bueno, pues aquí está este Mate 50 Pro y el precio tampoco es que ayude mucho, ¿no? Porque el precio es caro. O sea, es un teléfono caro por toda la tecnología que lleva, cuesta 1.199 euros en la configuración con 8 gigas de RAM y 256 gigas de espacio para almacenamiento. Bueno, pues nada, no te preocupes, que ya estoy sacando los billetitos para la lotería de Navidad. A ver si hay suerte y tenemos un Huawei.
que nos diga ni hao cuando hablemos. Creí que los billetitos de la cartera. Claro, los billetitos de Navidad para poder tener billetitos en la cartera. Todo está relacionado. Vale. Lo de arriba es como lo de abajo, ya sabes. Bueno, Ya. José Manuel Nieves nos ha contado lo último de la ciencia y la tecnología. Gracias por habernos acompañado en el programa una semana más. Volvemos la que viene en Átomos y Bits. Hasta luego. Hasta luego, pues. Don Esteban Novillo se ha encargado de la realización técnica. En nombre del equipo de redacción, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos, efectivamente, en 7 días. Hasta entonces.